la nube. Ya está grabando, entonces podemos comenzar. Vale, pues de nuevo, buenas tardes a todas y todos. Qué bueno que andan por acá. Vale, vamos a comenzar la sesión de hoy. Recuerden que en la sesión de hoy todavía seguimos revisando el texto de Walter Benjamin. Vale, déjenme presentarles mi pantalla. Para que ustedes, bueno, primero solamente confírmenme que están viendo mi pantalla y que están viendo Classroom. Si es así, por favor, díganme. Sí, sí se ve. Sí, profesor, se ve. Muchas gracias. Les digo que esto de solamente tener el iPad, estoy aprendiendo también a esto. No creo que me cueste mucho trabajo, pero bueno. Entonces, como ustedes saben, seguimos revisando la lectura de Walter Benjamin, que es sobre el programa de la filosofía venidera, ¿vale? Entonces, vamos a seguir viendo. Desde ahorita les comento que la próxima sesión ya ustedes tienen una nueva lectura. La nueva lectura se va a publicar en un rato y es el concepto de crítica de arte en el romanticismo alemán, y lo que tienen que leer es la introducción y la primera parte llamada la reflexión. Sí, es un texto un tanto largo, pero digamos, no creo que tengan ningún problema para leerlo, ¿vale? Conforme lo que vayamos leyendo. Por supuesto, vamos a ir despacio, vamos a ir lentos, ¿no? Para poder trabajar de mejor manera, ¿vale? No sé si tienen alguna pregunta sobre la lectura para la próxima semana. Por supuesto, vamos a seguir revisando el texto ¿no? sobre el programa Filosofía Venidera, pero vamos a añadirle el concepto de crítica de arte en el romanticismo alemán, ¿vale? Aquí yo lo tengo en físico y ustedes se los pasé en esta versión, ¿no? En esta versión para que ustedes lo tengan. ¿Alguna pregunta sobre eso? Sobre la próxima lectura para la próxima semana. Como siempre, tienen que hacer una cuartilla solamente. Estamos trabajando su capacidad de resumen de ideas complicadas y bastante abstractas, pero la idea es que aprendan también eso, ¿vale? Entonces, ¿alguna pregunta sobre esto? No, profe, todo bien. Vale, gracias, Cristian. Ahora, ¿qué páginas son? En la tarea se va a publicar, ¿no? Es la introducción y la primera parte, que se llama la reflexión, es de la página, voy a decirlo así como 12, de la página 12 a la página más o menos, bueno, a la página, déjenme buscar exactamente la página, les digo, aunque en la actividad aquí está, que les dije, ahí está, hasta la página 61, de la página 12 a la 61. Por supuesto, no lo vamos a ver solamente en una sesión, ¿no? La idea es como ir revisando las lecturas, ir como enlazándolas en relación con lo que nos incumbe. El tema que estamos revisando, como ustedes saben, es la cuestión de cómo concibe Walter Benjamin el pensamiento, ¿vale? El ejercicio del pensamiento filosófico. Estamos introduciéndonos y por eso les dejé de lectura y que vamos a seguir comentando esta clase, el texto sobre el programa de la filosofía venidera. Ok, vamos a comenzar con esta clase, bueno, con esta lectura. Déjenme compartir la pantalla. Y listo. Ok. Aquí está la nota que ustedes también van a tener en un rato, ¿no? Aquí está. Solamente les recuerdo, ¿no? Un poco lo que habíamos adelantado la semana pasada. Señalábamos, bueno, antes de entrar al texto, lo que discutíamos es que Benjamin
era uno de los autores que poco se leía, digamos, voy a decirlo así, como el fundamento, la premisa de esta clase, de ese semestre, es que en Walter Benjamin cruzan todas las escuelas contemporáneas, ¿vale? Él de alguna manera discute con la mayoría, discute con todas, ¿sí? Y que tiene un aporte bastante interesante. Yo podría sostener que mucho del trabajo o de las líneas de pensamiento contemporáneas, es decir, pues de este año, del año pasado, vamos, los últimos 5 o 10 años, tienen de alguna manera relación con la obra de Walter Benjamin. Sí, ya sea negándolo, confrontándolo, haciendo una lectura novedosa de su obra. Pero sí quisiera un poco también, quisiera recordarles que lo que revisamos la sesión pasada es cómo se presentaba Walter Benjamin, ¿sí? Cómo se le presentaba, ¿sí? Se le presentaba digamos, en los medios académicos, ¿no? Normalmente no se lee. ¿Por qué no se lee? Una de las respuestas que teníamos es que se le piensa más como un ensayista y un analista cultural, ¿vale? Un analista cultural, un esteta, más que un filósofo tal cual, ¿vale? O un filósofo del tamaño de Heidegger, de Wittgenstein, de Russell, ¿vale? Esos son los filósofos de verdad. Benjamin es un ensayista, ¿sí? Pero yo les trataba de argumentar, que por supuesto ustedes me pueden poner en cuestión en cualquier momento, ¿no? Es que Benjamin está tratando de discutir el ejercicio de la filosofía misma. Por lo tanto, sus acercamientos, voy a decirlo así, ensayísticos, porque vamos a revisar algo posterior que tiene que ver con esta forma ensayística, así le llamó. Si ustedes quieren si ustedes quieren leer algo cercano a esto, pueden leer el texto de Adorno, que se llama El ensayo como forma, que básicamente es una discusión con Benjamin, ¿vale? Y es una discusión de cómo concebía el ejercicio del pensamiento en términos estilísticos, para decirlo de alguna manera sencilla, y que tiene que desligarse o tendría que desligarse de la figura del sistema, ¿no? Ya discutiremos más adelante cómo esta discusión con la figura del sistema y que el ejercicio de la filosofía es sistemático, ¿no? Que todavía está en este texto sobre el programa de la filosofía venidera, que digamos, en su interés de confrontarse con el pensamiento kantiano, ahí está todavía, pero de alguna manera va desarrollándose, ¿no? Hasta llegar a esta forma del ensayo, ¿no? Y que de alguna manera por eso, ¿no? En nuestra academia, sobre todo por la tradición a la que pertenece nuestra academia, a la línea de pensamiento, a las políticas académicas y de filosofía a la que pertenece nuestra academia de la UNAM, ¿no? Benjamin es como algo raro, ¿vale? Su ejercicio es ensayístico, no es un filósofo de verdad, ¿vale? Pero por otro lado, también yo llamaba la atención a ustedes que este forma ensayístico es una discusión filosófica. ¿Cómo se tiene que ejercer el pensamiento filosófico? ¿Sí? ¿Cuáles sus alcances? ¿Cómo tiene que articular el discurso conceptual con los acontecimientos, con la verdad, con los hechos que está tratando de pensar? ¿Cómo se ejerce tal cual el pensamiento en la escritura, pero en su articulación con lo político, con la sensibilidad? Hay muchas cosas en Benjamin que, esto es la premisa, está a la altura de Heidegger y de Wittgenstein y de muchos otros autores que Bergson, ¿no? Que pensamos que pertenecen más bien a esta tradición a la que pertenece la facultad, ¿no? O las facultades de filosofía de la UNAM. Eh, pero por otro lado, o más bien aunado a esto, trataba de señalarles que si ustedes ya leyeron, que ya tuvieron que haberlo leído y tuvieron que entregar el reporte del texto sobre la filosofía venidera, es bastante interesante el texto. Es un texto muy corto, pero es bastante complejo, ¿no? Yo trataba también de señalarles, lo vamos a ir viendo, va a ir saliendo aquí, que la escritura de Benjamin para algunos traductores es más difícil que la de Heidegger. Y así como escribe Heidegger y como nos parece Heidegger, pero no. Benjamin trabajó mucho
mucho, 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 mucho la prosa, ¿sí? La prosa conceptual, ¿sí? Como está tratando de analizar el ejercicio o de concebir el ejercicio de la filosofía de una manera muy específica, ¿no? También tiene que discutir el estilo de la escritura o la escritura filosófica. Y esto tiene sus textos sobre Hölderlin, que quizá vayamos a ver algo aquí, es una discusión con el escrito, con el tipo de escritura de la filosofía. ¿Sí? Mientras que Heidegger se va hacia la poesía, ¿no? Mientras se va a la poesía, Benjamin se va hacia la prosa. Esto tiene que ser muy relevante para las discusiones que vamos a tener posterior. Pero hay esta relación entre el ensayo, la prosa, el trabajo conceptual filosófico que está en su texto. Por lo tanto, si ustedes me dijeron, no entendí, o vamos, no es que no haya entendido nada, sino que es un texto complejo que hay que regresar, ¿sí? Es porque Benjamin trabajó mucho en eso, en su forma de escritura, en su forma de exposición escriturística. Sí, tiene mucho, dentro de sus textos tiene muchos um, referencias a la técnica de la escritura, ¿no? De la escritura en Occidente, tanto filosófica como literaria. Y esto va a estar, digamos, cuando lleguemos a ese punto, voy a tratar de señalarlos, ¿vale? Pero después, si ustedes leyeron también bueno, pues, si se adentraron o volvieron a leer el texto, ¿no? Se darán cuenta que Benjamin, vamos, si lees Ser y Tiempo de Heidegger, es un texto muy largo, complejo, va desilvanando, va explicando poco a poco, ¿no? No sé si explicando, pero va interpretando poco a poco o desarrollando su discurso. Benjamin, no, Benjamin escribe como por núcleos problemáticos, ¿no? En algún momento les llama conceptos, o perdón, constelaciones. Constelaciones y en otro momento les llama el núcleo de la verdad, en otros momentos les llama de otros muchos nombres. Adorno a veces les llama la forma, ¿no? Pero escribe como, en otro texto le llama alegóricamente, es decir, como que va conjuntando la problemática y de pronto hay una iluminación, así le llama, ¿vale? Pero voy a tratar de mostrarles cómo todo eso en los textos. Sí me gustaría saber en este momento si pudieron leer de nuevo el texto, si lo volvieron a leer o si ya con lo que revisamos un poco la semana pasada fue mostrándose para ustedes mucho más claro lo que quiere decir Benjamin en ese texto. ¿Alguien que quiera tomar la palabra? Siempre es bienvenido. ¿Nadie? A todos se les parece absolutamente oscuro, ¿no? ¿O alguien tiene ahí una idea? Recuerden que un poco lo que busco con las clases es que sea un tipo de clase más, que conversemos, ¿vale? Que ustedes puedan compartir lo que leyeron en el texto. No importa que crean, ¿no? O que supongan que no tiene un alcance conceptual. Pero bueno, mientras se animan, voy a compartirles la pantalla, ¿vale? Ahorita vamos a revisar de nuevo el texto, ¿no? Para que ustedes puedan revisar conmigo. Vayamos del principio. Yo trataba de mostrarles que si uno mete el texto a un análisis discursivo, ¿no? Un análisis computacional, digo, se los acerco porque van a tener que hacer algo parecido en algún momento. Encontramos que los términos centrales del texto de Benjamin es conocimiento, concepto y experiencia. Es decir, está articulado el texto, por lo menos, cuantitativamente, ¿no? En relación a este núcleo, ¿no? A estos nodos terminológicos, ¿no? Recuerden que lo que está tratando de discutir Benjamin con la filosofía
kantiana es el concepto de experiencia, ¿sí? Digamos, uno puede decirlo de manera muy sencilla, ¿vale? Así, fácil. La filosofía kantiana ha justificado, ha legitimado claramente, ¿no? Y de manera cierta, ¿no? Es decir, ha logrado justificar y legitimar el conocimiento, el concepto de conocimiento, pero no así el concepto de experiencia, ¿sí? Esta sería como la forma más sencilla de explicar el texto de Benjamin, ¿sí? Pero esta forma sencilla no es tan sencilla, ¿vale? ¿Qué significa esto? Sí que significa que el trabajo de Kant sí logró justificar un concepto de conocimiento, pero no un concepto de experiencia. Uno podría decir, bueno, ¿para qué queremos un concepto de experiencia? Porque eso sería un argumento contra la filosofía kantiana. Eso no un ataque a la filosofía kantiana. ¿Qué significa esto? ¿Vale? ¿Qué significa que el concepto de experiencia que utiliza Kant no sea suficiente para Benjamin? ¿Sí? Estos son como preguntas un poco para relacionar el texto de principio para ir comenzando. De hecho, empezamos con esta cuestión. Sí, me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿no? Por favor, abran su micrófono y lo hacen, ¿vale? Aquí tengo pequeños esquemitas que he hecho porque son los temas que trabajamos la semana pasada, ¿no? Por un lado, esta dicotomía que yo les decía que estaba al principio del texto, de por un lado la filosofía kantiana y por otro lado lo que él llama la filosofía venidera, ¿sí? ¿Qué es esta filosofía venidera? Esta filosofía venidera que está llena de intuiciones del presente y de presentimientos del futuro, ¿no? Así le llama Bella, ¿no? Y dice, ok, esta filosofía venidera que está construida por intuiciones del presente y presentimientos del futuro, tiene que ser confrontada con el proyecto kantiano, ¿vale? Porque el proyecto kantiano es muy bueno para legitimar, para dar razón, ¿sí? Vamos, poco a poco. Y después, avanzando un poco más, dice que esta dicotomía entre conocimiento y experiencia, ¿sí? Por un lado, ¿no? La experiencia es efímera, por el otro lado el conocimiento es permanente. Y dice, Kant dio una justificación y dio una razón plena filosóficamente, construyó un discurso que daba una razón, ¿sí? De el conocimiento permanente, pero de la experiencia efímera, no. Y dice, este es un error incluso en la filosofía antigua. Ahorita vamos a revisar estas partes. ¿Sí? Por otro lado, hay estos temas, estos 4 pequeños temas que presento en pantalla y que de alguna manera están al principio del texto, ¿no? Esta cuestión de cómo la experiencia va vinculada o la experiencia vinculada a la filosofía venidera va vinculada a la intuición del presentimiento, mientras que el concepto de experiencia que utiliza la filosofía kantiana y que es insuficiente es ínfima, desnuda, le llama Benjamin, ¿sí? Pero que esta experiencia o este concepto o esta concepción de la experiencia que está en la filosofía kantiana pertenece a una cosmovisión ilustrada, es decir, pertenece a una visión histórica de cómo concebir la noción de experiencia, ¿vale? Hasta aquí nos quedamos la vez pasada. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna cuestión que quisiera comentar a este momento, si les parece como complejo. Melissa dice en el chat, es que somos retímidos, profe, pero poco a poco se van soltando los compañeros. Bueno, esperemos que sí. Pero ¿alguien quiere vencer su timidez aquí? Ahora. Hasta ahí vamos, ¿eh? No tenemos como mucho más avanzado. Estamos planteando, ¿no? El espacio donde el mismo texto benjaminiano, ¿no? Nos lo plantea, ¿no? ¿Alguien que quisiera comentar algo? Incluso que me diga, no le entendí nada, ¿sí? O prefiero a Kant, ¿no? O sea,
Sí, pues, vamos, se puede decir muchas cosas, ¿eh? O no le creo a Benjamin. O por qué Benjamin le viene y nos dice esas cosas de mi maravilloso Kant. ¿Sí? ¿Quién prendió su micrófono? Citlali, no. ¿Nadie? Bueno, si así lo quieren, si les parece, vayamos a leer el texto, ¿vale? Vayamos a leer el texto y vayamos comentándolo, ¿sí? Esto para avanzar, ¿no? Avanzar a... lo que me gustaría que empezaran a leer en el texto o en los textos de Benjamin es cómo concibe el ejercicio del pensamiento filosófico. Sí, o sea, en un pequeño textito de 12 cuartillas pone en cuestión el sistema kantiano. Sí, el sistema kantiano que de principio está construido por 3 críticas. ¿Sí? Ok. ¿Lo pone en cuestión ciertamente o no? ¿Sí? Y lo pone en cuestión de manera sencilla. Me dice, bueno, dice Brenda en el chat, a mí me pareció interesante, pero no sé si lo comprendí bien. Vale, pues estamos aquí para eso, ¿no? ¿Qué comprendieron del texto? ¿Qué es lo que quiere Benjamin? ¿Vale? Ok, desde mi punto de vista, lo que quiere Benjamin es construir esa filosofía venidera, que no es la filosofía kantiana, pero tiene que confrontarse con la filosofía kantiana. ¿Sí? La filosofía venidera iría vinculada a la experiencia, mientras que la filosofía kantiana al concepto de conocimiento. ¿Sí? Y entonces la filosofía venidera hace una pequeña crítica al sistema kantiano y le hace al sistema kantiano la crítica porque no concibió una noción rica de la experiencia. ¿Sí? Voy a utilizar la palabra rica porque Benjamin en algún momento la utiliza, una noción superior de la experiencia. ¿Vale? Ok. Voy a presentar la pantalla y les voy a presentar el texto de Benjamin, el que estamos leyendo. Y vamos a leer. ¿Qué les parece? Ok. Aquí está el texto, si bien no lo vamos a leer completo, porque hay unas partes más complejas, sobre todo en la teoría de las categorías, ¿no? Que en algún momento quedan ahí volando, aunque se entiende la crítica kantiana, ¿no? Vamos, hay una discusión sobre Benjamin, lo veremos más cuando revisemos la siguiente lectura, que es el concepto de crítica de arte en el romanticismo alemán. ¿Qué tanto Benjamin es un romántico? ¿Sí? ¿Qué tanto Benjamin eh, retrocede, ¿no? Del idealismo, ¿no? De los neocantianos, incluso de las concepciones heideggerianas y regresa, ¿no? Se pasa a Hegel, ¿no? Y regresa a los románticos, ¿no? Ya veremos cómo lee a los románticos. Esta es una discusión. Alguien que lo trajo a colación fue Paul de Man, ¿no? Pueden revisarlo por ahí, tiene textos muy interesantes. Paul de Man, pero también nos lleva a la discusión que Nietzsche tenía con el romanticismo, ¿vale? Ahí hay toda una, una cuestión que cuando lo revisemos vamos a ahondar, pero lo estoy señalando en este momento, ¿vale? Voy a comenzar a leer, en cualquier momento me detienen, ¿no? Y me pueden interpelar o, ¿no? o modificar la interpretación. Dice, la tarea central de la filosofía venidera es convertir las más profundas intuiciones que ella misma toma de la época y del presentimiento que la inunda de un gran futuro de conocimiento, poniéndolas en relación en su conjunto con el sistema kantiano. Yo es lo que les digo, hay dos cosas. Esta noción de la filosofía venidera y por otro lado el sistema kantiano. La filosofía venidera va a convertir las profundas intuiciones de la época, del hoy, ¿no? Y el presentimiento de un gran futuro de conocimiento, ¿sí?
va a convertirlas poniéndolas en relación con el sistema kantiano, ¿vale? Si alguien ha leído aquí Nietzsche, sobre todo la primera intempestiva, cómo concibe Nietzsche la historia, las formas de la historia, la forma del olvido, no el presente, el porvenir. Benjamin está discutiendo eso, ¿vale? Solamente son señalamientos en este momento. Vale, sigue, ¿no? Pero, bueno, también es lo que es importante es esta idea del sistema kantiano, cómo el sistema kantiano le va a ayudar a, ¿no? A convertir las profundas intuiciones y el presentimiento de un gran conocimiento, de un gran futuro de conocimiento. Y luego esta distinción entre intuición del hoy, el presentimiento del futuro, y cómo de alguna manera el sistema kantiano le va a ayudar, ¿no? Según esta afirmación, hacer conocimiento de esas intuiciones y de esos presentimientos, ¿vale? Está planteado así. Y es la primera, vamos, si se fijan, es una frase, ¿sí? Sigue. La continuidad histórica que se garantiza mediante la conexión con dicho sistema es al mismo tiempo la única continuidad de alcance sistemático decisivo. De nuevo, ¿sí? Esta idea del sistema, ¿sí? Actualmente se discute mucho, de hecho en Acatlán hay un seminario, ¿no? Que está discutiendo la figura del sistema, ¿sí? Aquí también hay una figura del sistema, pero habla como de unidad, de única continuidad. ¿Qué es esto? Después va a aparecer esta discusión en Benjamin, es un poco lo que les digo que le llama constelaciones, alegorías, iluminaciones. ¿Sí? Está pensando de alguna manera que el trabajo conceptual es sistemático, ¿vale? Es crear estas continuidades únicas, ¿sí? De las intuiciones se construyen estas unidades, estas continuidades únicas, ¿vale? Un poco vamos por ahí. Luego, pues de aquellos filósofos a los que no interesaba de inmediato el perímetro y la profundidad del conocimiento, sino ante todo y en primer lugar su necesaria justificación, Kant es el más reciente y junto a Platón también el único. ¿Sí? ¿A dónde se va? Dice, ok, está esta línea del pensamiento occidental, filosófico, que está interesada por la necesaria justificación. ¿Sí? Esta necesaria justificación va vinculado con con el alcance sistémico o sistemático, para usar la palabra que él usa. Dice, ambos filósofos comparten en efecto la confianza en que el conocimiento del que podemos dar razón será al mismo tiempo el más profundo. Este trabajo, fíjense, este trabajo de lo sistemático va vinculado con la justificación y con el dar razón. ¿Vale? Dice, cuanto más imprevisible y atrevido se anuncia el despliegue de la filosofía venidera, tanto más hondamente habrá ella de luchar por la certeza, cuyo criterio es sin duda la sistemática unidad o la verdad. La verdad es esta sistemática unidad, es esta continuidad única, ¿sí? Esto es dar certeza. Voy a decirlo de otra manera. Hacer que la experiencia tenga una unidad sistemática, ¿sí? Hacer que las intuiciones y los presentimientos de pronto se conviertan en conocimiento. Ok, pero ¿esto qué significa? ¿Sí? ¿Qué significa que la intuición se convierta en conocimiento? Si han leído a Hegel, si han leído la fenomenología del espíritu, todo el trabajo de la fenomenología del espíritu es lograr, ¿no? El despliegue del espíritu absoluto desde, ¿sí? La intuición sensible hasta su figura más acabada, ¿vale? Que es el espíritu absoluto. Pero es básicamente esto. Benjamin está hablando de esto, pero no toma el camino dialéctico hegeliano, ¿sí? Uno, si ustedes revisan también Ser y Tiempo, Heidegger, en sus trabajos preparatorios, tiene el mismo problema. ¿Cómo hacer que una experiencia individual, efímera, casi testimonial, tenga un alcance de verdad? ¿Sí? Es decir, lo voy a decir de otra manera.
¿sí? En la tradición filosófica, lo voy a decir de otra manera, y cómo Benjamin lo ha enunciado, ¿vale? Y no solamente él. En la tradición occidental filosófica, lo que vale es la verdad, ¿sí? Y la verdad es universal. Y la verdad se está refiriendo a la estructura de las cosas, ¿vale? Ahí uno podría suponer que hay un pequeño desprecio a la experiencia efímera, sensible, individual, ¿sí? Irrepetible, ¿sí? Que los cuerpos, ¿sí? Tienen en su sensación, ¿vale? Ese es un problema que está en los neocantianos, está en los románticos, está en esta tradición alemana, ¿no? Con Heidegger igual. El problema de la hermenéutica, ¿no? O de la interpretación de la hermenéutica es esa, ¿sí? Es decir, y del regreso a las cosas, si ustedes han leído o pueden leer posteriormente. ¿Sí? Este es un problema que va por ahí, es decir, cómo de la intuición y los presentimientos se convierte en verdad. ¿Cómo una intuición se convertiría en la verdad? ¿Sí? Esto es lo que busca Benjamin, ¿vale? La filosofía venidera es es un discurso, es una teoría que va a llevar a cabo eso. Por eso su problema es un enfrentamiento, una relación con Kant, porque para él Kant es aquel que de alguna manera ha entendido esto, ¿sí? Ha entendido que lo sistemático, ¿no? La estructura sistemática es una necesaria justificación, una exigencia de justificación de, digamos, de las afirmaciones, ¿sí? Esto vamos a seguir viéndolo. Por supuesto, pueden preguntar o pueden cuestionarme en cualquier momento. Vale. Dice, sin embargo, el obstáculo más significativo que dificulta la conexión con Kant de una filosofía verdaderamente consciente de la eternidad y del tiempo se encuentra en lo siguiente. La realidad a partir de la cual quería Kant basar el conocimiento en la verdad y la certeza es una realidad de rango inferior, incluso ínfimo. Fíjense, es decir, sí, tenemos que seguir, o más bien tenemos que poner en relación lo que buscamos con el proyecto sistemático kantiano, ¿vale? Y eso lo asume, pero dice, es que el problema con la noción sistemática kantiana es que está basada, está fundamentada en algo que no está fundamentado y no está basado, ¿sí? O sea, es decir, hay prejuicios para decirlo en términos heideggerianos, pero bueno, no solamente eso, hay ciertas premisas que no se han puesto a discusión en la filosofía kantiana. Y ¿qué es lo que no ha puesto a discusión y que asume que así es esta realidad de rango inferior, incluso ínfimo? Sí, y esto es bastante complicado para Benjamin, ¿no? Un poco porque, es decir, a ver, el conocimiento, la maravillosa estructura del conocimiento kantiano está fundamentado en una realidad de rango inferior, incluso ínfimo. Bueno, podemos entenderlo en dos sentidos de la palabra, ¿no? Como que no tiene un valor ontológico fuerte, pero que también podría significar que la experiencia tiene ese rango inferior, incluso ínfimo, pero que no está conceptualizado en términos de rango inferior e ínfimo. Es decir, como si la experiencia en el sistema kantiano estuviera oculto, pero también estuviera oculta, pero también estuviera inferiorizada ontológicamente. Aquí hay un problema bastante complicado, ¿vale? Sigo. Por supuesto, de nuevo, pueden preguntar, pueden discutir, ¿vale? El problema de la teoría kantiana del conocimiento, como el de toda gran teoría del conocimiento, posee dos lados, y Kant solamente fue capaz de dar explicación válida de uno. Se trataba primero de la cuestión de la certeza del conocimiento, que es permanente. Segundo, de la cuestión de la dignidad de la experiencia, la cual es efímera. De nuevo, esta cuestión de la dignidad de la experiencia efímera, ¿sí? Por eso le llama que es realidad de rango inferior, incluso ínfimo.
inferior en estos dobles sentidos, sin dignidad, pero también que es ínfima. O sea, es decir, que el conocimiento humano está construido sobre la experiencia efímera y que eso no lo pudo justificar Kant, ¿sí? No pudo justificar por qué el conocimiento estaba construido sobre una experiencia efímera. Lo interesante, si ustedes vuelven a revisar a Kant y, vamos, las ideas de la razón, son ideas universales. ¿Sí? La razón funciona de manera universalmente, construyendo generalidades, ¿sí? Construyendo esquemas de conocimiento que sirven para lo humano. ¿Sí? Y las ideas de la razón, por supuesto, son Dios, el alma. ¿Sí? Es decir, son ideas que no son efímeras. ¿Sí? Son, como dice Benjamin, eternas. ¿Sí? Son, son lo permanente. ¿Sí? Pero, dice Benjamin, ok, Kant fundamenta eso, ¿no? En la experiencia, que es ínfima, pero al mismo tiempo no le da su dignidad porque no la conceptualiza. ¿Sí? Vale. Sigue. Pues el interés filosófico universal siempre se dirige al mismo tiempo a la validez atemporal del conocimiento y a la certeza de una experiencia temporal en la que ve su objeto más cercano, pero no el único. ¿Sí? Eh, cuando no el único. Dice, pero los filósofos, Kant incluido, no tuvieron conciencia de esta experiencia en toda su estructura como una experiencia temporal singular. Kant quiso, sobre todo en los prolegómenos, fíjense cómo le dice, no tuvieron conciencia de esta experiencia temporal singular. ¿Sí? Es decir, en la estructura, ¿sí?, de la experiencia, no pensaron la estructura de la experiencia temporal singular. Todo el conocimiento, todo este maravilloso edificio, ¿no? Todo este poder de lo humano, todo, un poco después lo dirá Benjamin, este poder de emancipación, este poder de darle capacidades al individuo moderno para que se pueda emancipar, todo eso está montado sobre eh, sobre una experiencia, sobre una experiencia temporal singular, pero no han pensado su estructura, no le han dado dignidad. ¿Vale? Voy a dejar de compartir en este momento y me gustaría saber si tienen alguna cuestión, alguna pregunta que quisieran comentar. Dice Josué Santos en el chat, dice, no sé si podría reconocer un pensamiento basado en cierto pragmatismo en cuanto al entender al mundo, entender nuestra utilidad como principio conocedor. Josué, ¿quisieras como elaborar, ¿no?, lo que estás afirmando aquí? Claro, ¿me escucha? Sí, claro. Por supuesto. Sí, en términos de la utilización de nuestra intuición más pura, es decir, cómo nos encontramos en el mundo, ya no sería una cuestión simplemente de conocimiento, o sea, simplemente de uso de razón, sino a través de la razón y con el sentir, o sea, de nuestra propia intuición, podemos encontrarnos en una forma de ver al mundo sin, sin tanto prejuicio, sin fundamento. No sé si me entienden. Es decir, que a través de nuestra propia experiencia y nuestra propia intuición, aunado a nuestro razonamiento, el mundo se muestra de diferente forma y cobra un nuevo significado. A diferencia tal vez de solamente utilizar la razón como medio para conocer. O sea, es como un complemento que se podría utilizar para dar una visión más general de aquello que nos rodea. Y entre ello, utilizar no solamente la razón, sino la intuición como un modo pragmático de manifestarnos en nuestra propia realidad. Ok, me parece buen acercamiento. Yo me esperaría, Josué, ¿no? Me esperaría, por ejemplo, a la obra de arte en la época sobre productividad técnica, ¿no?
Lo que sí puedo comentarte es que no es cierto, bueno, voy a decirlo así, porque tampoco es que esté en lo que dices, aunque sí se puede extraer un poco así, ¿no? Kant no es propiamente un racionalista, ¿no? Que incluso deseche, ¿no? La práctica, ¿no? La crítica de la razón práctica, ¿no? Está montada sobre una noción de lo práctico, pero que lo práctico tiene que tener, voy a decirlo así, un sistema, una legitimación en relación con lo que hace, ¿vale? Lo humano, y que de alguna manera tiene que ir hacia la emancipación, el mejoramiento de lo humano. Sí, en ese sentido no es pragmático, claramente, ¿no? En términos filosóficos. Pero yo me esperaría un poco, Josué, o sea, me esperaría un poco porque aquí, en estas afirmaciones de Benjamin, no podemos extraer un poco lo que dices, ¿sí? Lo que sabemos, lo que sí sabemos, es que está criticando no solamente a Kant, sino toda la tradición de la que viene Kant, eh, que, vamos, que justifican muy bien el conocimiento, pero no justifican la experiencia. Uno le podría afirmar a Benjamin, Benjamin, esta es una trampa tuya, tú estás inventando el concepto de experiencia, tú quieres que se legitime el concepto de experiencia. Y entonces, como se quiere, lo quieres justificar, lo quieres construir, ¿no? Haces una acusación a Kant que quizá Kant no lo tenía. Por supuesto, uno puede estar, puede, incluso la respuesta, ¿no? Puede ser doble, ¿no? Puede ser doble. Ok, los filósofos tradicionales han justificado el conocimiento, no la experiencia. Ahora tenemos que justificar o dar razón de la experiencia, porque ahora nos incumbe más, ¿vale? Incluso podría suponer que es un cambio histórico, ¿vale? Pero esperemos un poco, vamos a revisar este tema mucho más a profundidad. Solamente estamos revisando el texto. Algo más que quiero enseñar, y gracias Josué yo espero que pronto revisemos esto, cómo Benjamin va a, como a desplegar su preocupación por la experiencia a una preocupación por la tecnología. ¿Sí? Entonces, va a parecer interesante, Josué. Es que, no sé, bueno, ya había leído un texto de Benjamin, o sea, aparte del texto que usted dejó, pues ya habíamos, bueno, yo al menos tenía un conocimiento previo del texto, ¿no? Acerca de esa crítica hacia la tecnología, ¿no? En ese sentido que Benjamin sí es medio tajante a veces. Pero sí me parece más bien que, como que, incluso en su forma de narrativa, en su texto, ¿no? Usted lo había comentado, una forma de prosa que tiene acerca del texto. Pues se puede ver ese carácter muy humano, por así decirlo, no sabría decirlo, sentimental, no sería la palabra correcta, más bien sería, no sé cómo llamarlo. Tendría un carácter muy, muy humano respecto a cómo se conoce, no solamente por la razón, sino por esta misma intuición. Pero pues Sí, sí. creo que, Josué, creo que lo veremos, ¿vale? Porque, vamos, la crítica que va a ser posterior dentro del texto es a la noción de conciencia, ¿no? Y de cómo la epistemología moderna y la epistemología occidental, vamos, en el pensamiento filosófico occidental, utiliza la noción de conciencia para el conocimiento. Y el problema con la noción de experiencia es que no recurre a la noción de conciencia, ¿sí? Recurre al concepto de cuerpo, Ok. ¿sí? Ujú. Y ahí, vamos, pero también quisiera señalarles que ahorita Josué creo que está saliendo aquí, Benjamin es muy cuidadoso, ¿vale? Es un teórico muy cuidadoso, ¿sí? Igual que cualquier filósofo o filósofa de buen, ¿no? De buen calibre, para decirlo de alguna manera, ¿no? Es muy cuidadoso en sus afirmaciones. Y entonces trata de construir sus conceptos, ¿no? Poco a poco, aunque hay una forma, una técnica en que Benjamin lo hace, ¿no? Que lo vuelve extraño. Y entonces, vamos, cuando uno lee a Benjamin pasa como dice Josué, no, es que aquí hay un salto conceptual que no lo alcanzo a ver
¿no? O sea, no son tus palabras, Josué, ¿no? Pero es cuando dices, es que es como una idea muy humana, ¿no? Sí, ahí sí, vamos, Benjamin, la escritura, la prosa benjaminiana, trabaja mediante estas, les va a llamar en otro momento iluminaciones profanas. ¿Sí? Estos saltos argumentativos que no implican una argumentación eh, continua, ¿sí? ¿Vale? Pero vamos, o sea, no es la argumentación tipo kantiana o hegeliana o heideggeriana, ¿no? Que está remitiendo a cierta forma del sistema. Todo esto lo vamos a ir discutiendo, ¿no? Incluso si leen a Heidegger, también Heidegger hace esos saltos conceptuales, ¿no? En su prosa, pero los hace utilizando figuras poéticas, ¿sí? Benjamin no, Benjamin los deja como sueltos en la prosa, ¿sí? Pero bueno, no sé si alguien tiene alguna otra cuestión. Gracias por José por abrir esto. Ayuda a aclarar o elaborar ciertas cosas. Si no, vayamos a la lectura, ¿vale? Sigamos en la lectura. Bueno, si se fijan, ya la nombró, ¿no? Es la experiencia temporal singular y que esta experiencia temporal singular tiene una estructura y que Kant y otros filósofos como Platón, ¿no? O filósofos de la tradición, no le dan su dignidad a esta estructura. Uno podría también suponer que la pasan de largo, ¿sí? No se fijan que está allí, no tienen conciencia, ¿sí? Déjenme ver dónde estamos. Aquí está. Dice, Kant quiso, sobre todo en los prolegómenos, extraer los principios de la experiencia de las ciencias. Esto también es muy importante. Para Benjamin, Kant, y no solamente Kant, toda la ilustración va a querer sacar la noción de experiencia de la ciencia, sobre todo las ciencias naturales. ¿Sí? Que quede ahí esa nota, por favor, ¿no? Que quede ahí esa nota porque va a ser importante posteriormente. Y sigue, y en especial de la física matemática. Si bien en la crítica de la razón pura, la experiencia no era, por cierto, idéntica al mundo de objetos propios de esa ciencia, y aunque hubiera llegado a serlo para él, como ha sucedido con los neocantianos, el concepto de experiencia así identificado y determinado aún seguiría siendo el mismo concepto de experiencia, cuyo rasgo más característico viene a ser así su relación no solamente con la conciencia pura, sino al mismo tiempo también con la experiencia empírica. Ok, ¿de qué está hablando Benjamin? ¿Sí? Dice, ok, Kant tiene no se da cuenta o no toma conciencia o no le da dignidad a la estructura de la experiencia temporal singular, sea del conocimiento. ¿Cómo hace esto? Una de las razones es que toma su noción de experiencia de las ciencias naturales, sobre todo de la física matemática. Pero dice, ok, en la estructura de esta experiencia, ¿sí? Ínfima, ¿sí? No digna, ¿sí? Empobrecida, ínfima, reducida a nada, a casi nada, ¿sí? Es que el problema es que está vinculada, ¿no? Con un concepto o con la conciencia pura, ¿sí? Él dice con la conciencia pura o con la conciencia empírica. Esto es una de las cosas que vamos a ver que es muy importante en Benjamin y que a Heidegger lo trajo de cabeza, es también, ¿no? Es que la experiencia para Benjamin no, vamos, o por lo menos el concepto o la estructura de la experiencia temporal singular que él quiere elaborar, no va vinculado a un concepto de conciencia pura ni conciencia empírica. Sí, en Kant, en Hegel está ahí, en Heidegger hay una discusión sobre si existe o no, sobre todo la figura del Dasein, ¿no? Si el Dasein de alguna manera es una figura de conciencia. Lo que está diciendo Benjamin básicamente es que nuestra conciencia de experiencia o la conciencia de experiencia que utiliza Kant
y toda la epistemología está construida sobre la noción, ¿sí? O sobre la noción de sujeto, ¿sí? Pero la noción de sujeto es como una analogía de nuestro cuerpo, ¿sí? Por eso habla de la experiencia empírica, es decir, nuestro concepto de experiencia casualmente va vinculado a nuestro cuerpo, ¿sí? A nuestra sensibilidad corporal. Y eso ustedes lo pueden notar si quieren echarse un clavado a la crítica de la razón pura. Ahí está, sobre todo en notas, ¿sí? Cuando habla del material de los sentidos, Kant, ¿sí? Entonces, fíjense lo que está señalando Benjamin. Después lo dirá, lo anuncio desde ahorita. Dice, ok, se les olvida conceptual la experiencia porque asumen que la experiencia es la sensibilidad o los golpes de los sentidos, ¿sí? Y dicen, ah, ya está justificado. Ya está justificada la experiencia porque esa es la de la conciencia empírica. Pero ahí hay dos cosas, si se fijan. Por un lado, el vínculo de la experiencia a la conciencia y por otro lado, la reducción de la experiencia a, ¿sí?, la conciencia empírica de la sensibilidad. Y dice, eso es no concebir la experiencia, eso es no darle su dignidad. Sigue. Pero se trata precisamente de eso, de la noción de experiencia desnuda, primitiva y obvia. Fíjense cómo le llama, desnuda, primitiva y obvia. ¿Sí? ¿Por qué es desnuda? Porque son los golpes de los sentidos, no tienen ningún contenido, está nada más. ¿Qué es la experiencia? Pues lo que siento, el frío, el calor, vamos, los rayos de luz pegándome a los ojos, ¿no? Por eso habla de la física matemática, ¿sí? Las ondas de sonido que chocan con mi aparato auditivo, ¿sí? Esa experiencia es desnuda, primitiva y obvia. ¿Por qué es obvia? Esto si quieren luego lo discutimos, pero se remite a la... Benjamin lo dice de alguna manera, se remite al... Si ustedes leen el Perepsige de Aristóteles, ¿sí? Aristóteles argumenta, el Perepsige es acerca del alma y lo que tiene es una estructura del alma. De ahí toma la estructura epistemológica del psiquismo, Kant. ¿Sí? Kant lo toma de Aristóteles. Esto lo dice Heidegger, no voy a, ¿no? Toma la estructura del alma, la estructura del conocimiento, de las capacidades, en una estructura, ¿no?, aristotélica. ¿Sí? No fue Platón. ¿Se acuerdan? Platón piensa el alma como alma buena, alma mala, las pasiones, ¿no? No. Aristóteles en el PSG sí habla como de un proceso incluso ascendente, ¿no? Que va de la sensibilidad, de la empiria, de la experiencia, hasta la diano ya y hasta ¿no? Hasta capacidades superiores, ¿no? Como el motor inmóvil, bla, bla, bla. No voy a adentrarme en eso, pero el argumento que utiliza Aristóteles para, para justificar la experiencia es básicamente por la obviedad, ¿no? Yo tengo ojos y veo, es obvio, ok, es obvio, entonces ya está dado por hecho. Benjamin, yo toco, ¿vale? Entonces tengo tacto y el tacto toca objetos, ¿vale? Entonces hay el objeto, la facultad de tacto y el tacto, el espacio del tacto. Por lo tanto, es obvio que tengo tacto y que, ¿vale? Este es el argumento. Si ustedes leen el Peripsige, así argumenta Aristóteles. Por eso aquí Benjamin dice eso. Es una noción de experiencia desnuda, primitiva y obvia, ¿sí? Que a Kant, que compartía el horizonte de su época, le parecía ser la única dada e incluso la única posible. Y sin embargo, esa experiencia era, tal como ya hemos indicado, una experiencia singular y temporal limitada. Y más allá de esta forma, que en cierto modo es propia para todos los tipos de experiencia, es una experiencia a la que, en sentido enfático, se podría llamar cosmovisión, que fue la propia de la Ilustración. Benjamin está atacando, ¿no?, la Ilustración. Uno podría decir, es que es un romántico. Sí, los románticos atacaban la Ilustración, ¿sí? Y está atacando esta idea de que la experiencia que toma Kant y sobre la que trabaja la noción de conocimiento, que está bien legitimada, es
la comparte toda, incluso voy a decirlo así, la modernidad. ¿Sí? Dice, y en los rasgos, sigo con Benjamin, los rasgos que aquí son esenciales, no se diferenciaba grandemente de la experiencia de los otros ciclos correspondientes a la edad moderna. Es decir, esta experiencia, ¿sí? Limitada porque es una experiencia desnuda, primitiva y obvia, ¿sí? Es una cosmovisión, es decir, viene con la época moderna. Esto es muy interesante. Lo que dice Benjamin básicamente es que la experiencia apareció en la época moderna de esa manera, ¿sí? Es decir, otra forma de decirlo es, la noción de experiencia se convierte en un problema que no pueden resolver Kant, por lo menos, ¿sí? En la época moderna. Es decir, la noción de experiencia le exigía a Kant conceptualizarla, pero no lo hizo, ¿sí? Es decir, la noción de experiencia antigua era desnuda, primitiva y obvia porque se reducía a los sentidos y ahí apareció y tomaron conciencia de la modernidad, pero no lo concibieron los filósofos. Ok, voy a dejar de compartir tantito para preguntarles si vamos bien. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Pueden preguntar. Moisés, ¿levantaste la mano? Sí, profesor. Bueno, con esto que hemos mencionado de la experiencia, creo que la última clase también preguntaba por qué se refería a la modernidad. Y creo que ya me queda más claro. Eh, y me parece que con esta crítica, bueno, sí, con esto que menciona Benjamin, me parece, no sé qué tan acertado esté, podemos como que vislumbrar que el, eh, esa estructura de la experiencia singular que no justifica Kant, me parece que la recoge, esa experiencia como que primitiva, me parece que la recoge, sí, de Aristóteles, puesto que mencionaba, pero me parece que más inmediatamente, me parece que la retoma de David Hume, y me parece que se nota muy bien cuando él habla sobre el psiquismo e intenta como que justificar o dar cuenta de él, y él menciona que él no se está refiriendo a un yo como el que pensaba Hume, como abigarrado, que es solo un conglomerado de experiencias que uno tiene. Sin embargo, la justificación que da para evitar esa, digamos, esa definición, me parece a mí que se remite a la cartesiana del sujeto, del yo, porque se relaciona como menciona con el cuerpo, pero el psiquismo está como ahí raro, como que para mí no define bien, y me parece que que la justificación más fuerte o aquellas características que le podemos otorgar a ese psiquismo van relacionadas con la corporeidad, o no sé, con lo corpóreo, más bien. Y yo creo que en ese sentido es interesante como que retomar a David Hume y a Descartes, porque si mal no recuerdo, la crítica de la razón pura tiene como objetivo sí justificar la universalidad de las ciencias naturales, de la física, etcétera, de las ciencias exactas, por así decirlo, porque porque se puso en tela de juicio en su momento este concepto de la causalidad, que me parece que ahí fue, bueno, con lo que hemos estado diciendo, que su error fue como asumir, por decirlo así, no sé qué palabra utilizar, la terminología o todos los conceptos o toda la cosmovisión que tenía de la experiencia de David Hume, y a partir de ahí, como se menciona en el texto, justificarlo, pero olvidándose de la experiencia. Gracias, Moisés. Es bastante interesante lo que señalas. Sí, es decir, estás elaborando parte de lo que está detrás de lo que dice Benjamin. Eso es bastante interesante, lo van a ver y lo estoy haciendo yo. Benjamin escribe 3 frases, un párrafo, y uno tiene que estar viendo qué estás señalando y está tratando de construir
¿no? Es decir, Benjamin no nos dice, mira, pues es que lo saco de aquí, lo traigo de acá. Más bien, la cosmovisión moderna. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? ¿Sí? Los textos de Benjamin requieren este trabajo de lectura intenso. ¿Sí? Pero por otro lado, Moisés tiene razón. Benjamin dice, es toda la cosmovisión moderna. Y se va por los ilustrados porque ellos muestran perfectamente como la paradoja o el problema del proyecto moderno y cómo está sentado en algo que no lo hace posible. Voy a decirlo así. Tú señalas a Hume, ¿vale? Pero así, y a Kant, y a Descartes, perdón. Pero así, Benjamin dice, pues todos, ¿no? Todos los modernos que hacen epistemología, ¿no? Tienen el mismo problema. Tienen una noción de experiencia de rango menor. Y eso, esto es mío, ¿vale? Pero está también en los textos benjaminianos posteriores, ¿sí? Hace que el proyecto moderno no se pueda llevar a cabo. Ok, ¿cuál es ese proyecto moderno? Ok, si uno revisa qué es la ilustración kantiana, ahí está el proyecto moderno y lo que querían todos los ilustrados, los franceses, los ingleses, es la emancipación del hombre. ¿Sí? La emancipación, lo dice Benjamin posteriormente, la emancipación de la tradición, la emancipación de la autoridad, de toda forma de autoridad, que los individuos construyan su vida y que se construya el Estado para darle potencia a los individuos, ¿no? Y que nos proteja el Estado-nación y que la economía capitalista socialista nos dé de comer, ¿sí? Y nos permita desarrollarnos en nuestras capacidades. Por eso el proyecto educativo moderno, ¿vale? Donde vivimos todavía nosotros y nosotras, ¿vale? O sea, sí, pero dice Benjamin, el problema es la noción de experiencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una noción ínfima. ¿Sí? Dice, todo lo que quieren hacer, lo voy a decir así, todo lo que quieren hacer, este gran proyecto moderno de emancipación de lo humano, está fundado sobre una noción de experiencia, ¿sí? Obvia, que esa noción de experiencia obvia es los golpes de los sentidos. Dice Benjamin, ¿cómo de una experiencia reducida a los golpes de los sentidos se puede construir un proyecto cultural humano tan fuerte? ¿Sí? Estoy elaborando sobre lo que estamos comentando, ¿vale? ¿Qué es lo que falta allí? ¿Sí? ¿Qué es lo que falta ahí? ¿Sí? Uno puede, vamos, puede regresar a, por ejemplo, a filósofos, incluso ilustrados franceses, alemanes, portugueses, que trabajaban la noción de cuerpo, ¿no? Nietzsche, Julian Offray de la Métrie, o sea, Dolbach, Helvetius, Spinoza mismo, ¿no? Que tratan de introducir el cuerpo, ¿sí? El cuerpo en la discusión, en la constitución de lo humano, ¿sí? Del conocimiento de lo humano. De hecho, la noción de verdad de Spinoza es una locura, ¿vale? Por eso es tan valioso para nosotros ahora. Pero, digamos, dejemos un poco de nuevo en suspenso esta discusión, ¿sí? Y regresemos al texto benjaminiano. ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es su crítica y cuál es su perspectiva de esta discusión? ¿Sí? Voy a compartir de nuevo el texto para seguir leyéndolo. Ok, bien. Regresemos a lo que dice. ¿Sí? Es una noción de experiencia de duda primitiva y obvia, ¿sí? Que pertenece hasta toda esta cosmovisión, que es la época moderna, ¿no? Y que él después dice, esta fue una de las experiencias o visiones más bajas del mundo. Ok, esto es bastante interesante. Dice, la noción de experiencia moderna es una de las más bajas una de las visiones más bajas del mundo. ¿Qué está tratando de señalar Benjamin? Recuerden, la noción de experiencia que está en Kant está tomada de la ciencia, sobre todo la física matemática, y esta noción de física matemática es moderna, y esta noción está heredada, ¿sí? Está heredada de toda una tradición que de alguna manera desprecia la experiencia y que quiere justificar el conocimiento.
¿sí? Y que, por otro lado, la reduce a la experiencia empírica, es decir, a los golpes de los sentidos. Y dice, la ciencia moderna está montada sobre la noción de experiencia entendida como golpes de los sentidos. Vamos, este es como el cuadro, pero dice Benjamin, esa es la noción de experiencia más baja, una de las nociones de experiencia más bajas en el mundo. ¿Por qué dice eso, Benjamin? ¿Sí? Sigamos. Que Kant pudiera acometer su obra colosal bajo la constelación de la Ilustración significa, sin duda, que su obra fue ejecutada sobre una experiencia reducida al mínimo de significado. Fíjense, esto es muy bonita la forma como lo plantea ahí, ahonda en lo que yo señalaba, ¿no? La noción de experiencia de Kant es la de los golpes de los sentidos, es decir, es la de el material de los sentidos, es decir, los solamente golpes de materia sobre materia. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, es la reducción de la experiencia al mínimo de significado. ¿Qué es la experiencia? Pues los golpes de los sentidos. No hay más experiencia que esa para un moderno. ¿Vale? Y dice, se puede decir incluso que la grandeza y radicalismo de su intento, de la Ilustración y de Kant, de su intento tenía como presupuesto esa experiencia que carecía prácticamente de valor en su sentido propio y la cual solamente hubiera podido obtener un significado, diríamos que triste, mediante su certeza. De nuevo, regresa esta idea de darle certeza a la experiencia, de darle dignidad a la estructura efímera temporal de la experiencia. Es decir, como no lo hicieron, su proyecto no podía llevarse a cabo. En verdad es una crítica muy fuerte. No sé cómo decirlo, es una crítica muy fuerte. Según yo, es una crítica mucho más fuerte que la de Heidegger. Pero bueno, esto ya estoy hablando de más, es porque me gusta más Benjamin que Heidegger, pero en verdad es... Uno podría evaluarlas, ¿eh? Es una crítica muy fuerte. Bueno. En vez del ocultamiento del ser, tienes una experiencia reducida al mínimo significado. Pero esto, Benjamin no es tan sencillo, después van a ver, ¿vale? Así, puede decirse que ningún filósofo prekantiano se vio situado en este sentido ante la tarea de la teoría del conocimiento, y ninguno tuvo tanta libertad de ella, pues una experiencia cuya quintesencia era la física de Newton, se podía tratar de manera tan ruda como tiránica sin sufrir por ello. La Ilustración no reconocía autoridades, pero no en el sentido de tener que subordinarse a ellas sin crítica, sino en tanto que fuerzas espirituales que den a la experiencia un gran contenido. ¿Qué está diciendo Benjamin aquí? Esto, ¿por qué la experiencia moderna está reducida al mínimo significado? Ya lo hemos dicho, por esta tradición que remonta a la antigüedad en cierta displicencia con el concepto de conocimiento y mejor, pero del conocimiento de experiencia dice por la episteme, es decir, una cierta negación de la experiencia individual, temporal, ¿no? Efímera, ¿sí? Pero también dice, ok, esta noción retomada por la Ilustración, convertida en la base de las ciencias y en la base del proyecto moderno, ¿sí? Eso lo que hizo fue, se emparentó, o mejor dicho, se entendió como que la experiencia no tenía contenido, pero este no tener contenido significa no reconocer autoridades. Si ustedes recuerdan, Kant, ¿no? Sobre todo en qué es la Ilustración, si no, léanlo de nuevo. El sapere aude, es atrévete a pensar por ti mismo, va en una discusión con toda figura de autoridad. Sí, pero esta figura de autoridad no solamente son los jefes, ¿no? Los líderes, sino es la tradición, ¿sí? Y ante eso se opone la ciencia, ¿vale? Es muy claro en la modernidad, en la Ilustración, como a las respuestas sobre la construcción de una vida, ¿no? O de una forma de sociedad, una forma de vida humana que estaba montada sobre los saberes religiosos, los saberes de la tradición, ¿no? Todo eso se pone en cuestión
para construir una forma de vida, ¿sí?, que esté fundada sobre la ciencia. ¿Sí? Y esta ciencia va a ser un poder humano, porque está construido por humanos, no está construido ni por los dioses, ni está heredado por una tradición anónima, sino que los individuos van a participar en eso. Pero Benjamin lo que aquí sospecha es que cuando la Ilustración hace ese movimiento emancipatorio, lo que hace es dejar de lado todo gran contenido. ¿Sí? ¿A qué se está refiriendo Benjamin? Es decir, cuando tú pones a la ciencia a estructurar la vida, ¿no? Y la noción de ciencia trae en sí mismo una noción de experiencia reducido al mínimo significado. Dice, lo que tú tienes en el fondo, ¿no?, es que todos aquellos grandes preguntas, todas aquellas grandes cuestiones, él le va a llamar metafísicas, quedan fuera. Y entonces, por un lado, sacas de la experiencia estos grandes contenidos metafísicos. Esto es muy interesante, fíjense. La ciencia, ¿no?, reduce o como toma una noción de experiencia tradicional, esta experiencia está reducida a lo más mínimo, a los golpes de los sentidos. Benjamin dice, esos golpes de los sentidos para los modernos no tienen contenido metafísico, solamente son golpes de los sentidos reducidos a eso, a golpes de cuerpos que no significan nada. ¿Sí? ¿Dónde está el significado de la experiencia? ¿Sí? Porque de alguna manera Benjamin va a afirmar, en la experiencia individual, en la experiencia efímera, es donde tiene que estar este contenido metafísico. Voy a dejar de compartir y preguntar si tienen alguna cuestión. Este es un pase bastante complicado, ¿eh? Benjamin, a ver, esto sí va a quedar claro. Cuando Benjamin ¿cómo señalárselos? Adorno y Horkheimer crearon la dialéctica negativa, ¿sí? De una discusión con Benjamin, ¿sí? Cuando Benjamin afirma que la experiencia en la modernidad está reducida a su más ínfimo significado, a su más mísero significado, voy a utilizar una reducción en sintagma que Benjamin utiliza, que es la pobreza de experiencia. Cuando Benjamin habla que la experiencia moderna es pobre y que estamos empobrecidos de la experiencia, no solamente dice algo negativo, ¿sí? Está diagnosticando qué significa eso, ¿sí? Es decir, cuando algo acontece como el empobrecimiento de la experiencia y lo podemos enunciar, para Benjamin, hay que enunciar todos los efectos y todas las significaciones que tiene. Ok, la experiencia moderna reducida a cero que viene de una tradición y que no se pudo darle dignidad a su estructura y que tenemos que de alguna manera llevarla a cabo, ¿sí?, está vinculado con la ciencia, está vinculado con el proyecto ilustrado y está vinculado con esta necesidad moderna de suplir la noción de la autoridad tradicional o religiosa o de una autoridad no legitimada, no justificada en un consenso democrático, político, ¿sí? Es eso, pero también significa que eso es lo que existe en la modernidad, ¿sí? Una experiencia reducida a lo más mínimo, ¿sí?, que no apela a ninguna autoridad, pero que no tiene eso mismo que existe, no está pensado aún. Hay que pensarlo para darle dignidad, ¿sí? Y para introducir los contenidos metafísicos que no tenía o que no tiene. ¿Soy claro o no? ¿O estoy hablando en chino?
¿O estoy hablando en benjaminiano? No, sí se va entendiendo, profe. ¿Sí, Cristian? Sí. Gracias, gracias. Esto, Pero- vamos, lo vamos a ver, gracias. Lo vamos a ir viendo mucho más, ¿eh? Lo estoy enunciando rápido, lo estoy siendo enfático dentro del texto y después lo vamos a ir elaborando. No sé si querés decir algo más, Cristian. No, sí, que ya ahorita con lo que ha estado mencionando en clase, que ya me estaba confundiendo, pues, qué tipo de experiencia, pues, va a postular, pero como que ya estoy viendo que no solamente lo va a reducir a esto que, como bien mencionó, con los golpes de los sentidos, sino que va a proponer algo más, ¿no? Entonces, Ese paso es complicado, Cristian, porque, a ver, lo voy a decir de otra manera, ¿no? Sí, los epistemólogos modernos, ¿no? Y que los epistemólogos de la tradición occidental, ¿no? No le han dado dignidad a la experiencia. Ok, lo han reducido a nada. Ok, eso es lo que tenemos. A eso hay que darle dignidad. ¿Sí? Hay que hacer lo que no han hecho conceptualmente. Y hay que mostrar que la experiencia reducida de los sentidos o la experiencia reducida mínima, esa es la experiencia que existe. No sé si soy claro. Y esa tiene dignidad. Hay que darle una justificación sistemática a su estructura. Eso es lo que está diciendo. O sea, no está diciendo, mira, ellos son malos y yo voy a hacer algo bueno, ¿no? Ese es muy pensamiento benjaminiano. Lo van a ver en la obra de arte en la época de su reproductividad técnica. ¿Sí? La técnica pues tiene efectos negativos y efectos positivos, pero es toda. ¿Sí? Igual acá la experiencia está reducida, está empobrecida, pero hay que buscar enriquecerla, pero no es que estemos negando eso, no estemos negando que está empobrecida, de hecho es la única que tenemos, ¿sí? No hay otra, ni siquiera voy a postular otra, de hecho lo que le vamos a dar es justificarla, ¿sí? Moisés. Sí, justo eso iba a preguntar, igual que Cristian, y ya lo entendí, porque si lo hiciera, bueno, esta sería como que la conclusión que podríamos llegar, porque si lo hiciera o pretendiera hacerlo, caería en el mismo error que cometieron los ilustrados, en ese sentido de, pues la Edad Media se equivocó porque su justificación para su conocimiento, por decir algo, era Dios. Entonces nosotros tenemos que proponer algo nuevo, distinto, mejor que ellos, para que se pueda construir todo, bueno, todas las pretensiones que tenemos. Me parece que aquí, o sea, como lo que decía Descartes, de que como los cimientos están mal, hay que tumbar todo y empezar desde el principio. Me parece que aquí en Benjamin sería más como, y en la primera parte lo menciona, ¿no? Como retomar las cosas, digamos, importantes y sobre ellas trabajar, justificándolas de la mano de Kant. Sí, los movimientos son bastante complejos, ¿eh? Si se fijan, en muy poquito, en unas páginas, tenemos 2 páginas. Son movimientos muy complejos, ¿sí? Benjamin siempre escribe así y siempre está elaborando el pensamiento de esa manera. O sea, yo no sé cómo pensaba, en verdad, era como, a mí me parece, y aparte este texto creo que tenía, les digo, 23 años, o sea, no, o sea, era endemoniadamente, eh, no sé cómo llamarlo, filosófico, para decir una palabra, ¿no? Porque en verdad está un poco lo que dice, vamos, esto lo tomó mucho si ustedes revisan a Nietzsche, ¿no? Cuando sus nociones, perdón, su noción de crueldad, ¿no? La noción de crueldad de Nietzsche funciona así. Dice, ok, los seres humanos somos crueles, ¿no? Pero, y esta crueldad tiene estos efectos, estos efectos, estos efectos. No hay una manera de evitar eso, ¿sí? No hay una manera de determinarlo, ¿sí? Pero la crueldad nos ha llevado a construir la conciencia, ¿sí? Está diagnosticando,
Nietzsche luego le llama sintomatología. La forma en cómo está pensando Benjamin es muy parecida. Está haciendo un diagnóstico de la experiencia y de cómo los filósofos no le han dado justificación ni dignidad a su estructura, pero eso es lo que tenemos, ¿sí? Y esa falta de dignidad de la experiencia que la tiene, ¿vale? Hay que ver cómo la elaboramos. ¿Alguien prendió su micrófono? Ya no vi quién. No sé si quería hablar. ¿No? Bueno, ok. Pero trato de mostrarles cómo piensa Benjamin, cómo elabora el pensamiento y los temas que aparecen aquí van a aparecer en sus otras obras. ¿Sí? Regreso al texto para ir leyéndolo más. Dice... Voy a empezar de nuevo desde aquí, ¿no? La ilustración no reconoce autoridades, pero no en el sentido de tener que subordinarse a ellas sin crítica, sino en tanto que fuerzas espirituales que den a la experiencia un gran contenido. Y esta noción de el gran contenido, esto lo va a discutir y tiene que ver un poco con lo que decía Moisés de cómo los medievales al momento de tratar de justificar, por supuesto, no justificar, elaborar la existencia de Dios, elaborar la fe, ¿no? Lo interesante es que dejan también de lado la experiencia. De hecho, si ustedes revisan San Agustín, Santo Tomás, San Bernardo, ¿no? Los teóricos que también hicieron, pueden irse incluso a la suma teológica y revisar la forma en que está construido el conocimiento, digo, sobre todo en los medievales que son muy, que necesariamente tienen que justificar una teología del conocimiento hacia la fe, ¿no? ¿Cómo la experiencia queda fuera? Y son los modernos quienes reintroducen la noción de experiencia, pero la reintroducen como así como en la figura tradicional, es decir, solamente lo material. ¿Sí? Si ustedes revisan en verdad el problema de la materia en Santo Tomás, perdón, sí, en Santo Tomás, y cómo la materia, ¿no? Vinculada al conocimiento, Santo Tomás tiene que ingeniárselas para que haya una primera y una segunda materia. O que en la percepción, ¿no? No haya sensación, sino que haya percepción y la percepción ya tenga parte, ¿no? Del entendimiento, ¿no? Esto en verdad Benjamin ha leído, ¿no? Ha leído toda esa tradición también y sabe que ahí está el problema, ¿no? Son los modernos quienes introducen de nuevo la noción de experiencia, pero una noción de experiencia, como dicen, reducida a los sentidos, ¿sí? Sin darle su dignidad. Y entonces, darle un gran contenido, ¿qué significaría? Porque si nosotros usamos la noción medieval, el gran contenido es, de nuevo, reintroducir a Dios. Y si reintroduces a Dios, lo voy a decir así, dentro de la experiencia, es decir, mira, pues es que veo la creación de Dios, ¿no? Entonces, pues ya desaparece también la experiencia, ¿sí? La experiencia no está porque lo que tienes es la revelación. Ahí hay todo un problema también que está aquí, ¿sí? Esto, de nuevo, les remito a los trabajos de Heidegger sobre la experiencia fenomenológica, ¿no? Y la hermenéutica fenomenológica y de cómo, de alguna manera, el regresar a las cosas ya no tiene que ver con la aportación de un sentido en la sensibilidad, sino en la posibilidad, es decir, que lo que se te presente a los sentidos tengas ya que interpretarlo, que no se te dé tal cual, sino que tengas que interpretarlo. Este es otro camino, ¿no? Pero Benjamin está buscando una diferente versión de esto. Dice, lo que conforma lo anterior de la experiencia propia de esa época, su peso metafísico o
su peso metafísico sorprendentemente bajo, solo se podrá dar a entender mediante la percepción de cómo este concepto inferior de experiencia ha influido limitativamente sobre lo que es el pensamiento kantiano. Fíjense lo que dice aquí. Dice, ok, este concepto inferior de experiencia es lo que ha limitado el proyecto kantiano. Kant no podía hacer lo que él quería porque él estaba sobredeterminado por una noción de rango inferior de experiencia. Si él hubiera dado dignidad a la experiencia, a la noción de experiencia efímera temporal, entonces él podría haber llevado a cabo su proyecto. Sí, se trata, por supuesto, del mismo hecho que a menudo se ha calificado de ceguera religiosa e histórica de la Ilustración, sin preguntarse al tiempo en qué sentido esos rasgos de la Ilustración corresponden a la entera edad moderna. Fíjense, la ceguera religiosa e histórica de la Ilustración. A ver, ¿qué está diciendo o qué está tratando de señalar? Ok, cuando tú reduces la experiencia a su concepto más ínfimo, lo que haces es quitarle los contenidos históricos y religiosos, metafísicos, ¿sí? Y aquí me gustaría preguntarles, ¿no? Porque esta es una discusión interesante. Ustedes cuando sienten ahistóricamente, es decir, cuando ven, no ven con contenidos históricos, culturales. Hay un comentario en el chat. Dice Moisés, en San Agustín la experiencia visual es explicada sobre la base de la Trinidad. De ese modo se concluye que en esta existen vestigios de la divinidad. Este sería otro ejemplo. Exacto. Es el problema, exactamente el problema, Moisés. ¿Sí? Es exactamente el problema. ¿Por qué hay restos, rasgos, huellas de la divinidad en lo que ves? ¿Sí? ¿Vale? Ese es un poco el problema. Aquí hay toda una historia de los sentidos en Benjamin que se tiene que suponer. Pero la pregunta es esa. Cuando ustedes ven aculturalmente, históricamente, porque dice Benjamin, los epistemólogos modernos suponen que sí. ¿Sí? Y entonces esta experiencia que podría ser rica en contenidos, ¿sí? Para construir el conocimiento, ¿sí? Es concebida solamente de la manera más ínfima y con el significado más ínfimo, ¿no? Se piensa que es burda y obvia, ¿sí? ¿Qué es la experiencia? Pues la sensibilidad, ¿sí? Pero en serio, les pregunto, ¿en verdad vemos ahistóricamente nuestra percepción es ahistórica? ¿Sí? Moisés, por favor. Sí, bueno, tomando en cuenta esto que acaba de mencionar, entonces este proyecto que se traza Benjamin, pues es muy, muy complicado, ¿no? Porque si, si Kant no pudo como, bueno, él estaba ya, como él dice, sobredeterminado, ¿no? Sobre esta ceguera religiosa e histórica, y no pudo como que vislumbrar como ese pequeño error, y esto que usted menciona de que sentimos históricamente, pues yo creo que no, pero, o sea, como que entiendo que esa riqueza que nosotros podríamos, ajá, sí, este, como un punto o alguna parte, no sé cómo decirlo, de esa experiencia rica que nosotros podríamos tener, la podemos encontrar al dar cuenta de que ese sentir, esa experiencia no es ahistórica, pero me parece que el realmente percatarse de eso, por así decirlo, es bastante complicado. Y no me imagino por qué hay otros filósofos que me parecen como Kant, pero como que no al grado de asumirlo. Por ejemplo, en Nietzsche menciona los problemas que tiene su cultura, lo subraya, etcétera, pero otros filósofos posteriores a él le
lo vuelven a leer y mencionan, pues sí, tú los estás señalando, pero los sigues cometiendo, o hay cosas que se te escapan, que siguen como otra vez vestigios de tu cultura dentro de tu postura filosófica. Y a mí me parece que si esos grandes filósofos no pudieron con esta empresa, y si bien ya ahora Benjamin la está señalando y nos la está haciendo ver, pues sí, no le quita aún lo complicado que tiene esa riqueza de la experiencia que en este caso particular podemos encontrar. Gracias, Moisés. Pero no sé si alcanzan como, bueno, supongo que sí, es una pregunta retórica, obviamente, ¿no? El alcance de la riqueza del proyecto kantiano. ¿Es esa filosofía por venir o esa filosofía venidera? Esa filosofía venidera es dar cuenta de la experiencia en su complejidad. Así, ¿sí? Y que la experiencia, ¿sí? Vamos, es como darle dignidad a la experiencia efímera temporal. Y sobre eso construir conocimiento. Vamos, lo que le está criticando es muy fuerte, fíjense. Dice, todos los epistemólogos piensan que tienen que justificar el conocimiento, pero, y entonces llegan a la noción de un conocimiento universal, un conocimiento para todos los seres humanos, ¿no? Que es la verdad. Pues dice, espérense, espérense. La noción de conocimiento que tienen, ¿no? Incluso por eso, uno podría decir, por eso los medievales tenían problemas para justificar la existencia de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenían que hacer uso de la fe, que es superior, es una verdad superior a la verdad filosófica. Pero ¿por qué tiene que haber ese salto? Porque la verdad filosófica no puede elaborar la existencia de Dios porque la noción de experiencia es pobre, ¿sí? Es decir, no conciben que la experiencia ya es cultural, ya es histórica, ya es rica. Los ojos vemos ciertas cosas y de cierta manera, con cierto sentido, nuestra sensibilidad es de cierta manera. Sientes placer de una manera muy específica, no como todos los seres humanos en toda la historia, no ves como todos los seres humanos en toda la historia, es más, quizá no veas como ven la gente de tu misma época de otros países o de otras culturas, ¿sí? La experiencia es cultural, ¿sí? Histórica. Por supuesto, ¿qué significa eso? Podríamos meternos en una discusión fuerte, pero si se fijan, aquí hay muchas de las semillas de lo que discutimos actualmente, ¿sí? Una de las cosas que discutimos es, por ejemplo, en las discusiones feministas, ¿no? Sobre el rol de las mujeres, el cuerpo de las mujeres, el tipo de placer de las mujeres. ¿Sí? Bueno, no solamente las mujeres, los cuerpos feminizados, ¿vale? Todo esto. También los hombres, ¿vale? Los hombres, el patriarcado hace que los hombres sientan algo y funcionen de una manera. Espera, ¿de qué estamos hablando? O toda la discusión sobre las culturas originarias o como quieran llamarle, indígenas. Sé que es muy complicado, estamos en la discusión ahorita, entonces los términos son bastante, vamos, se te pueden voltear y revoltear y, ¿no? Volver mucho más complejo, ¿sí? Pero ahí está la discusión. Benjamin es uno de estos pensadores que alimenta la discusión o de alguna manera uno de los primeros que se da cuenta que ahí está la discusión. ¿Sí? Que la discusión está sobre nuestra noción de experiencia. Porque imagínense cómo construyes un concepto de conocimiento, justificas tu experiencia, que es local, regional, unida a tu cuerpo, y le das un carácter universal. Esto es bastante complejo y esto es muy benjaminiano, ¿sí? Y por eso la forma de su ejercicio del pensamiento es tan compleja. Porque si se fijan, salta de lo filosófico a lo cultural, a lo histórico, ¿sí? Para tratar de construir el problema, ¿no? Pero bueno, nos faltan 15 minutos. Voy a tratar de terminar, bueno, no vamos a terminar la lectura, pero avanzar un poquito más, ¿vale? Y listo. Déjenme pasar. Aquí está. Sigo. En todo caso,
es, en todo caso, de la mayor importancia para la filosofía venidera, su filosofía o cualquier otra filosofía venidera, uno siempre puede preguntar eso. Averiguar qué elementos del pensamiento kantiano hay que acoger y cultivar, qué elementos hay que transformar y qué elementos hay que rechazar. Cualquier exigencia de conectarse con Kant se basa en la firme convicción de que ese sistema que se había encontrado con una experiencia respecto a cuyo aspecto metafísico un Mendelssohn y un Gerb, no sé cómo se pronuncia bien, hicieron justicia. Tomó y desarrolló de la investigación de la certeza y justificación del conocimiento, incrementadas hasta lo genial, la hondura que parece la adecuada frente a un tipo nuevo de experiencia, un tipo de experiencia superior. Ok, ¿qué es este nuevo tipo de experiencia, este tipo de experiencia superior? Básicamente es la misma experiencia empobrecida, pero dignificada. ¿Sí? Es decir, sí, mira, nuestra experiencia es lo de los sentidos, pero los sentidos son históricos, plenos de significado metafísico, ¿sí? Vale, ese es el nuevo tipo de experiencia o el tipo de experiencia superior, pero es la misma, no son otras. Dice, de este modo queda planteada la principal exigencia de la filosofía de hoy. ¿Sí? La filosofía venidera es la filosofía de hoy, que tiene exigencias. ¿Cuáles son las exigencias? Básicamente, dar cuenta, convertir las intuiciones y los presentimientos. Esto es muy interesante. Después van a ver que esto se vuelve mucho más complejo. ¿Sí? Vale, es decir, un estudiante de filosofía mexicano, ¿no? Tiene intuiciones sobre su época y tiene que convertirlas en un presentimiento de un gran conocimiento futuro. ¿Sí? Esto, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Sí? Pero es la exigencia de la filosofía de hoy. Mientras que se afirma al mismo tiempo que es posible de satisfacer, Benjamin dice, ok, esta exigencia para la filosofía de hoy es posible satisfacerla. Aquí Benjamin es muy, muy optimista. Esta es una discusión con mi profesora, ¿vale? Ana María Martínez de la Escalera. Pero va a salir en algún momento esta discusión, pero tiene que ver con si en verdad Benjamin va a ser un ejercicio de la filosofía que satisfaga la exigencia de la filosofía o se va a quedar con un ejercicio de pensamiento crítico que responde a cada circunstancia. La diferencia entre ellos es que haría conceptos, no solamente haría crítica, sino haría conceptos. ¿Sí? Es decir, ¿haría filosofía o no haría filosofía? Pertenecería a la tradición de los filósofos. ¿A qué tradición de los filósofos haría? Pertenecería, perdón. Pero sigo, ¿vale? De este modo queda planteada la principal exigencia a la filosofía de hoy, mientras que se afirma al mismo tiempo que es posible de satisfacer. Tal exigencia es la que consiste en acometer bajo la típica que se corresponde al pensamiento kantiano, la fundamentación epistemológica de un concepto superior de experiencia. Fíjense, ¿sí? Hay que fundamentar epistemológicamente un concepto superior de la experiencia. ¿Sí? ¿Se puede o no hacer eso? O la noción de experiencia tiene que quedar solamente, permítanme, déjenme, para mostrarles la pregunta, para elaborar frente a ustedes la pregunta. La pregunta sería, ¿se puede elaborar filosóficamente un concepto de experiencia? Es decir, ¿se puede hacer concepto de él o el concepto de experiencia siempre tiene que quedar como algo efímero y temporal? Es decir, ¿hasta qué momento, hasta qué punto puedes construir un concepto de lo efímero y de lo temporal? ¿Sí? De los sentidos. O, en verdad, el tipo de teoría filosófica que tienes que hacer es un tipo de filosofía, ¿no? Que esté dando cuenta de estas experiencias temporales efímeras. ¿Sí? No sé si soy claro. O le das el carácter conceptual filosófico o te quedas con un tipo de discurso que solamente dé dignidad a esto. Un poco la discusión puede ser, ok, cuando los filósofos nos podemos meter en cuestiones de género, en cuestiones de violencia, en cuestiones de
de pueblos originarios, o eso es tarea de las ciencias sociales. ¿Sí? Los filósofos podemos hacer concepto de eso. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo pensar los acontecimientos actuales, ¿sí? Reales aquí que vives, ¿no? Vamos, ustedes supongo que con la experiencia de la pandemia, voy a utilizar la palabra, la experiencia de la pandemia, ¿no? Seguro vieron que muchos de sus profesores o filósofos intentaron pensar lo que estaba pasando hoy, ¿sí? Ok, ¿hacían filosofía o no hacían filosofía? ¿Podían hacerlo o no podían hacerlo? ¿Qué significaba que lo hicieran? ¿Sí? ¿Vale? ¿Cuál es el estatus filosófico de ese ejercicio de pensar lo que está aconteciendo el día de hoy, los acontecimientos que surgen? ¿Sí? Esa es la tarea de Benjamin. Esa es la tarea de la filosofía venidera. ¿Sí? No es cualquier cosa. Heidegger por eso hacía otro tipo de reflexión, porque tenía más o menos el mismo cometido, pero hacía otra reflexión. Si ustedes ven un análisis heideggeriano o de los heideggerianos, todo es ocultamiento del ser y es olvido del ser, porque de alguna manera permite una estructura de lo que esté sucediendo. Benjamin no. ¿Sí? ¿Vale? Ok. Nos faltan 8 minutos. Voy a ir cerrando la clase. Vamos a seguir para terminar un poco este texto, pero sí me gustaría recordarles que para la próxima tienen que leer el concepto de crítica de arte en el romanticismo alemán, en la introducción y la primera parte, ¿no? Son como 50 cuartillas, digo, 50 hojitas, no son cuartillas, y no son, es un poco abigarrado, igual como el que escribe Benjamin, pero vamos a continuar sobre el programa de la filosofía venidera para ir como cerrando, terminando, sacar conclusiones. Por supuesto, ustedes siempre pueden regresar a la lectura y lo vamos a hacer, ¿sí? Y al final de la clase o a la mitad de la clase vamos con el concepto de crítica de arte en el romanticismo alemán. ¿Vale? Por supuesto, ninguna lectura la vamos a cerrar completamente, a menos que sea muy corta, muy pequeña, sino que vamos a ir como tratando de discutir en esto que Benjamin nos lanza, ¿vale? Nos reta para poder leer, ¿vale? Me gustaría saber si tienen alguna cuestión, alguna pregunta. Solamente quisiera compartirles en la pantalla que el texto que vamos a leer kantiano, ¿no? Se va a publicar, bueno, lo publico de una vez, ¿vale? Para que ustedes lo tengan. Ya está publicado, ¿sí? La presentación de la clase también se va a publicar en un momento, de una vez lo publico para que lo tengan. Y recordarles que el video de la clase, lo más seguro es que la pueda subir a YouTube al final de esta semana, ¿vale? Porque no tengo computadora que me permita eso. Voy a intentar subirlo mediante el iPad, pero nunca lo he hecho, así que no estoy seguro que se pueda hacer, ¿vale? Para que ustedes puedan revisar. Si quieren revisar de nuevo la clase, se las puedo pasar la grabación que hace Zoom para que ustedes puedan estudiar ahí, regresar, ver si dije una bobada, una sandez, que seguro lo hice, ¿no? Y ustedes puedan discutir posteriormente. Vale, ¿alguna cuestión, alguna pregunta? No, profe. Gracias, Cristian. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Si no, en verdad, doy por terminada la clase. Nos vemos la próxima semana. Por favor, lean este otro texto de Benjamin, aunque vamos todavía a tratar de terminar ¿no? O a redondearlo al menos hasta donde podamos, ¿no? Y señalar cosas que ya están aquí, ¿vale?
y nos vemos la próxima semana, si les parece. ¿Vale? Entonces, suerte.